Lista en operativos antisecuestros de la Policía del Paraguay. Nos vamos a Goya para tomar contacto con Dani Bruno, el amigo que tan gentilmente siempre nos clarifica informativamente en el lugar de los hechos. Hola Dani, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Martín, mi equipo? Aquí estamos frente a la sede del Juzgado Federal de Goya. Recién terminó la reunión entre la jueza Cristina Poser Penso y el ministro de Justicia de la provincia de Corrientes, el doctor Juan José López de Simoni. Ambos están aguardando, por supuesto, esto fue, digamos, una suerte de charla, reunión para conocer el estado de la causa y cómo seguramente seguirán los próximos días. Estimamos, porque obviamente no tenemos todavía esa información. Seguro. Y les cuento que está en minutos nada más, calculo 10 minutos, no más de eso, estará arribando a Goya, al aeropuerto de Goya, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Hay gran movimiento en la sede o en la delegación de la Policía Federal de Goya por calle José Gómez. Precisamente ya están allí los jefes que han llegado desde Buenos Aires y también recibidos por el subcomisario Barrientos. Está el jefe de la Policía Federal, el comisario Alejandro Rolle, sí. Y allí hará su primera escala Patricia Bullrich para luego terminar en el Juzgado Federal con la doctora Cristina Poser Penso. Contame un poquito, Dani, hoy trascendió periodísticamente que alguna de la coartada presentada por el matrimonio Pérez Callava fue desestimada, fundamentalmente esa donde ellos sostenían que estuvieron en La Tigra, en el interior del Chaco, y habían citado un drugstore y un local comercial de la terminal, y los propietarios de los lugares no solamente dijeron que no conocían y no los habían visto en el lugar, sino que además, en el caso del drugstore, cuando ellos dijeron que se habían juntado a comer a las 16:50, el dueño dijo, imposible porque solamente tenemos cocinero hasta las 3 de la tarde y después no atendemos cocina, sino más bien solamente los elementos del kiosco. O sea, ¿se complican cada vez más en el escenario de la investigación federal? Mirá, yo creo que en la medida que hablen, para mí, desde mi punto de vista, se pueden complicar. Porque en realidad yo insisto con respecto a esto, porque por ahí que la gente no piense que esto está definido, está muy lejos. Y te diría, recién hablaba con Jorge Monti, sí, el abogado de Milapi y Ramírez, sí, y me decía, mirá, ayer a mis defendidos le aplicaron o le comunicaron que fueron imputados como partícipes de este delito. Bueno, vamos a pelearla. Obviamente la causa provincial se terminó. Ahora hay que tramitar en el Juzgado Federal. Sí. Él iba a informarse si ya había pasado, digamos, y si ya el Juzgado Federal estaba, digamos, tramitando efectivamente. Y me decía que hoy el sustento probatorio de la causa hasta se puede atacar, es endeble, me decía, sí. Y esto es tranquilamente atacable. Y puntualmente se refería a las pruebas odorológicas que se encontraron en el auto de Callava y Pérez, Sí. Que fueron ya objetadas públicamente por el matrimonio. Recuerden ustedes que dijeron, nos plantaron la prueba ahí dentro de la policía. En fin, ahí, digamos, este es un tema que no hay que tomarlo como definitivo. Y te digo, cuando recién escuchaba al comisario, había un comisario de Paraguay, creo que Sí, el comisario antisecuestro de Paraguay. Yo creo que la investigación, supongo, ¿no? Porque anoche la conferencia de prensa de Castillo y Barri, bueno, fue un poco para justificar, bueno, cómo fue el accionar, un poco hacer un relato. Y para mí, en algunos aspectos, hicieron un poco de agua cuando se apuraba un poco algunos temas. Yo puntualmente le pregunté a Castillo, que fue policía, si él no reparó en el hecho de que no se hizo el bloqueo, que tendría que haber hecho más fiel esa misma noche, esa misma tarde-noche, cuando hay un caso como este, que sí, el artículo 7º precisamente de la ley 5862 así lo establece. Exactamente. Y bueno, me decía que no, que bueno, dio una serie de explicaciones. Bueno, lo que decía es lo siguiente, que por ahí se sigue la pista Paraguay porque se presume que el chico fue llevado a Resistencia, ¿no? Eso está casi establecido como una verdad, digamos, ¿no? Ahora, la pregunta que yo me hago a esta altura de los acontecimientos es, ¿y el chico no pudo haber sido entregado en el camino o esa misma noche o la madrugada en las afueras de 9 de julio? Mirá, Dani, si vos partís de la base de que desde 9 de julio a cualquiera de las dos fronteras, Paraguay o Brasil, tenés 2 horas y cuarto en auto, sí, desde el momento en que supuestamente desaparece Loan, tenés esas 2 horas para llegar a la frontera. Y pasó muchísimo tiempo
hasta que comenzaron a advertir la posibilidad de que podíamos estar frente a un caso de trata, porque los presentes en el almuerzo y porque el comisario abonaron la teoría de que se extravió en el campo. Y le agrego un dato, Martín y Dani, que cuando fue el secuestro de Cristian Scherer, el primer destino de Cristian fue Uruguayana. Y no hubo ningún, digamos... en realidad el primer destino aparentemente fue Saladas, en la cercanía de Saladas, sí, ¿no? fue Saladas, sí. Y de ahí fue el destino internacional. Perfecto. Fue Saladas, y de allí a Uruguayana, y no hubo ningún tipo de inconvenientes en trasladarlo a Cristian hasta Uruguayana. Sí, y después moverlo hasta Paraguay. Y después, claro, exactamente, moverlo hasta Paraguay, así que... Eso, no nos dejemos llevar muchas veces también, que no nos lleve la mague. No estoy diciendo que nadie esté haciendo una mague. Digo, porque pareciera ser que el matrimonio involucrado incluso hasta tiene una coartada, tiene las pruebas de que estuvo acá, que estuvo allá, el ticket de peaje, el ticket de la estación de servicio, y a lo mejor nosotros estamos yendo todos hacia esa pista, o a lo mejor la justicia tiene algo, pero ahora estamos en un interregno, digamos. Sí. Terminó el accionario de justicia provincial, le pasará el expediente a la federal, y la federal todavía no termina, me parece, de asumir totalmente la cuestión, porque hay toda esta cuestión protocolar, tiene la ministra y demás, y en el medio estamos ahí, digamos, con lo que hay, salvo que haya un avance y que esté concretamente establecido que Chico estuvo en resistencia, pero a juzgar por las pruebas en los departamentos, el Chico no pasó por ahí. Mira, yo creo que en esto, independientemente de que la justicia obviamente se va a manejar con pericias y con cuestiones técnicas mucho más finas, aplico una teoría del sentido común que yo creo que vos compartís, porque en definitiva el sentido común muchas veces nos muestra que la cosa es bastante más simple de lo que parece. Un niño de 5 años no puede estar a libre albedrío permanentemente. Y en ese almuerzo había muchos adultos, hasta el padre, inclusive. Yo creo que esas personas saben qué pasó con Loan, así de sencillo. El tema es cómo avanzás en una investigación. Claro. Yo por eso vengo diciendo desde el día 3, 4, ponele, que hay gente ligada a Loan, sí, que no ha dicho todo lo que sabe. Totalmente. Y que probablemente, y que no fueron ni siquiera llamadas a declarar, y que probablemente no se animen a contar por temor a quedarse comprometidos en un expediente. A mí me hacen mucho ruido algunas cosas. Por ejemplo, la primera nota que le hacíamos a la mamá, hasta la última, sí, afirma contundentemente: mi hijo no está en el campo, se lo llevaron y hay que buscar casa por casa el 9 de julio. Sí. O sabía algo, o sospechaba algo, sí, o tenía algún dato. Y bueno, pero o no le creía a ninguno de los adultos que estuvieron en el almuerzo, claramente. ¿Cómo? O no le creía el relato a ninguno de los adultos, claro, que estuvieron en el almuerzo. O viendo quiénes estaban en el almuerzo sospechaba. Sí, sí. Y el otro dato, Dani, también es que esto que marcás de la madre... El hermano mayor de Loan también. El hermano mayor y la reacción del pueblo. La reacción del pueblo. Vos marcaste bien que pueblo chico, no voy a completar la frase, pero en el pueblo chico se conocen todos. Y que un pueblo como 9 de julio, con 2.500, 3.000 habitantes, ante este hecho salga a la calle a protestar, es porque el ánimo del oriundo de 9 de julio, del poblador de 9 de julio, desconozco cuál es el gentilicio, digamos, está cansado de una situación que la está padeciendo. Entonces explota ante el avance de... ¿Pero vos qué querés decir con eso? ¿Que el pueblo está acostumbrado a que desaparezcan chicos? No. Que evidentemente hay algo que lo está agobiando al pueblo y que está conociendo al pueblo respecto al comportamiento de las autoridades, en este caso puntualmente del comisario. Bueno, sí. A eso me refiero. A eso sí. Sí. No sé si llegaron a tener la información que por ahí yo había publicado hace un rato, de la denuncia que formularon los subalternos de Maciel. No, contala. Bueno, el 6 de abril de este año, los 24 de los 26 subalternos de Maciel, sí, hicieron una presentación a través de una oficial ayudante en la unidad regional número 2 a cargo del comisario Báez, sí, donde le advierten el perfil y el accionar de Maciel. ¿Y qué advierten de ese perfil? ¿Qué dicen? Por ejemplo, malos tratos a sus subalternos, algunas maniobras hasta poco claras. Sí. Después le comparto la copia de la denuncia. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente en el pueblo y entre los subalternos sí, ya se sabía que Maciel venía... No era de confiar.
Exactamente. Bueno, en la conferencia de prensa del doctor Sotelo recién, claramente él dice, estamos frente a un escenario en donde estamos defraudados por un funcionario que en teoría tenía que protegernos. Yo creo que a eso hay que agregarle evidentemente también que el entorno familiar de Loan después del almuerzo apunta, para mí con toda mala intención, a la desaparición en el campo del niño. Si vos juntás eso más el funcionario desleal, y tenés el cóctel perfecto para confundir a cualquiera. De todas formas, como vos bien decís, Dani, hay una ley vigente que te dice, ante una desaparición, tenés que blindar caminos y cerrar salidas de la provincia. O sea, no es un tema opinable, y esa es una pregunta para la policía y fundamentalmente también para el Ministerio de Seguridad, ¿por qué no lo hicieron rápidamente? Claro, eso le planteaba yo a Castillo anoche, que en realidad ese es un resorte del comisario del lugar. Pero digo, si la Fiscalía, como dice el doctor Castillo, se constituyó rápidamente en el lugar, cosa que me desmiente el que haya ido en el momento, porque yo lo encontré el día viernes al mediodía arriba Castillo al lugar. Yo pensé que fue antes. Está bien, creo que está justificado. Pero acá te quiero hacer una preguntita, porque es bueno y tiene que ver con lo que acabas de decir. ¿En qué momento el comisario informa al fiscal de la desaparición de Loan? Es un muy buen dato, es una muy buena pregunta. Bueno, te voy a decir por qué, Porque yo... ¿Y quién radica la denuncia también? Bueno, yo tengo un dato que obviamente es un relato, no está chequeado y lo tomo con pinzas, de que toda la noche la policía y lugareños estuvieron buscando en el lugar por iniciativa del comisario, de buscar en el lugar con linternas y elementos bastante rudimentarios, y que todavía en teoría no estaba formalmente avisado el fiscal. Mira, de acuerdo al relato que hicieron anoche o los datos que dieron, tengo entendido que fue comunicada esa situación esa misma noche. Bueno, te digo por qué, porque en un momento... Pero del almuerzo a la noche pasa mucho tiempo y son horas preciosas, ¿eh? Claro, y por eso yo le reclamaba al fiscal de por qué, si él siendo ex funcionario policial, no advirtió esta situación. Está bien, él no estaba en el terreno, pero supongo que habrá habido un cruce de llamadas con el comisario para preguntarle cómo estaba la situación y en definitiva qué se estaba haciendo. Pero el comisario informa al fiscal al instante de que sabe de la desaparición de un niño, de que hay un niño desaparecido. Esa es la pregunta. No sé si al instante, eso te voy a checar y es una muy buena pregunta. La verdad que anoche quedó que sí, que esa misma noche el fiscal tomó contacto con la causa. Estoy de acuerdo, pero si decimos esa misma noche, vos le das un margen de desconocimiento al fiscal de 6 horas, mínimo 6-7 horas, y en 6-7 horas vos te vas a cualquier frontera de la provincia. Pero por eso, claro, por eso es que también yo digo, y ahí eso refuerza un poco más incluso la hipótesis de que probablemente Loan haya sido entregado en la zona. Bueno, Dani, te mando un gran abrazo, siempre muy claro y siempre muy predispuesto para entregar información a la audiencia de LT7 y Canal 13 de Corrientes. Enorme abrazo, amigo. Gracias. Gracias, muchachos. Dani, Bruno, nos pasamos, che. Mañana nos volvemos a ver a las 10. Gracias a Rolo en la mesa de control, a Nico en la generación del video, a Juan Martínez en la producción. Pedimos disculpas a la gente que envió fotos de comida, pero el tema Loan nos